Y continuamos con el tema de los mecanismos de conocimiento del caso. ¿Cuáles son los mecanismos de conocimiento del caso? Pues las formas como podemos conocer una situación de violencia o que nuestro paciente o nuestro usuario o un acompañante de ese usuario, porque no necesariamente tiene que ser un paciente directo de nosotros, sino que simplemente haya tenido un contacto de alguna manera con el consultorio, esté sufriendo o haya presentado algún tipo de violencia y que en algún momento dentro del proceso de atención lo diga, lo establezca y sobre todo de que diga que quiere ser ayudado, que quiere que la ruta lo acompañe, que quiere denunciar, que quiere asistir al servicio de salud. Cuando una persona, un ciudadano normal y común y corriente, cualquiera en Colombia, pide ayuda dentro de los tipos de violencia, no solamente tenemos una obligación desde la humanidad de apoyar a esa persona, sino como profesionales de salud, de conocer este tipo de situaciones y de garantizarle una ruta a esa persona y de hacerle un adecuado acompañamiento ante una denuncia que ésta tenga que hacer a las autoridades. Y este capítulo es para eso, para saber cómo conozco el caso, qué manejo le doy, y no olviden que de acá que se pueden desprender dudas, preguntas que lo pueden hacer en nuestros foros. Exploten estos foros con preguntas, porque la competitividad, el aprendizaje colectivo, el trabajo en equipo se logra preguntando, interactuando, teniendo dudas, yendo más allá, compartiendo conocimientos. Si tú has vivido una experiencia o un caso ya de violencia en tu consultorio, tuviste errores o lo pudiste manejar, cuéntanos acá para que podamos entre todos construir muchos mejores procesos de calidad alrededor de esto. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de conocimiento del caso? En primera instancia, el área de la salud puede tener conocimiento de un caso de violencia sexual o de una víctima de violencia sexual, ya sea por consulta directa, o sea que el paciente lo diga directamente, o por motivo de otra atención en salud. Primero, por consulta directa, cuando el paciente llega directamente al área a solicitar la atención y es traída o por el docente, o por la mamá, o por un amigo, o por un conocido, o simplemente por una persona que encontró en la calle a la persona un poco desubicada y llorando, le brindó apoyo, le contó la historia y consideró que en un servicio de salud te podían ayudar. Si pasa de esa manera, por consulta directa, se debe de iniciar inmediatamente el análisis y lo que se llama el código púrpura, o sea, activar la ruta de violencia, ayudar a esta persona, contar y garantizar una adecuada documentación de la historia clínica y posteriormente brindarle las garantías a esa víctima para que se le beneficie, se le den sus derechos, pueda denunciar, pueda tener sus exámenes médicos, todo su tratamiento psicológico y psiquiátrico, que es lo que la norma indica que nos está pidiendo que nosotros sepamos. Entonces, primer mecanismo de conocimiento, por consulta directa. El paciente llega o solo o acompañado de otro, indaga, se cuenta, se habla que es una violencia y se inicia una ruta para garantizar la atención integral de esta persona. La segunda forma o modalidad como se puede dar el conocimiento de un caso de violencia lo encontramos cuando es detectado por otro motivo de consulta. ¿Y ahí qué encontramos? Es que el motivo de consulta es diferente de la agresión sexual. El paciente viene por un examen, por un servicio, por un procedimiento, y en medio de la atención, en medio de las preguntas, en medio de la auscultación física, porque en muchas ocasiones el paciente no lo dice en su examen o en sus preguntas físicas, pero cuando ya el médico entra a mirar el cuerpo, entra a mirar algunas zonas, encuentra signos de violencia, y al médico empezar a hacer preguntas, a indagar, el paciente termina indicando que está sufriendo una violencia o agresión sexual o algún tipo de violencia de género, lo cual debe de llevar inmediatamente que dentro de la anamnesis que se esté llenando del paciente se diga esta información y se active de la misma manera que en el primer punto el código púrpura o la ruta de atención integral a víctimas de violencia, que es la razón y objetivo por el que estamos hoy en esta capacitación. Aprender a tener esas herramientas, aprender a conocer los mecanismos de apoyo a esas víctimas, aprender a que nuestro equipo de trabajo tenga un plan A, un plan B y un plan C para garantizar una atención adecuada y una ruta para estas víctimas de violencia. No olviden que como estas víctimas, cuando conocemos del caso,
cuando tenemos la oportunidad ya de ver esta información, se va a documentar muy bien en la historia, se ponen nombres completos, datos completos, dirección, teléfono, cosa que podamos llamar, hacer seguimiento al caso, es muy importante, y que se diligencie en la historia clínica. Los profesionales de la salud no necesitan llenar una historia clínica especial en materia de víctimas de violencia, con que diligencien la que normalmente llenan en su consulta, dejando todas las indicaciones de tiempo, modo y lugar del caso, de lo que contó la víctima y lo que pudo ayudar o acompañar el profesional y hasta dónde llegó su ruta, es lo que debe corresponder, que debe de ir en el ítem de mecanismos del caso. Nos vemos en el próximo tema, derechos de las víctimas y de delitos contra la libertad sexual. Somos AIC Salud, una experiencia en calidad.